Les decía que cortamos clavos, ¿no? Cortamos clavos recién, tipo 7:30 de la tarde, cuando se dio vuelta, empezamos a respirar un poco, pero aún así pasaba el tiempo, iba subiendo el porcentaje de votos escrutados cada vez más, pasaba el 60, pasaba el 70, pasaba el 80, pasaba el 90, y no veíamos que subía tanto como en la primera vuelta. Y bueno, ese porcentaje que por el cual Brasil tiene nuevo presidente y Lula vuelve al ruedo, y es el primer presidente que vuelve del lofer, por otro lado, que logra dar vuelta esa campaña vil de demonización, en la que no obstante cayeron un montón, millones de brasileños, ¿no? Acríticos, porque se escuchaba mucho en los móviles, escuchar a los que votaban por Bolsonaro decir que Lula no porque era un corrupto, que Lula no porque había estado preso, que Lula no porque había sido condenado, ¿no? Y a uno, bueno, una vez más, uno siente mucha impotencia frente a esas mentiras de las que se da cuenta mucha gente, pero mucha otra gente no. Y para eso existen las mentiras, para que esa mucha otra gente siga creyendo en ellas. Y porque también es cierto, la diferencia, el alto porcentaje que sacó Bolsonaro va a dificultar mucho las cosas, pero nos preocuparemos cuando nos tengamos que preocupar. Hay que saber dosificar, porque si no el tiempo que vivimos es irrespirable, y cuando hay una alegría hay que vivirla como una alegría, y después cuando vengan los problemas habrá que atajar los problemas. Pero ayer no daba para hacer este tipo de análisis, había que darse un poco de tiempo. Incluso la tele, ¿no?, que tienen pobres, yo los veo y digo, tienen que hablar todo el día y llenar todo un día de transmisión con cosas que no hay tanto contenido para tantas horas de transmisión. Pero bueno, el hecho, yo les quería comentar, porque no fue solamente la de ayer una victoria de Lula, por supuesto que fue de él, que es el gran protagonista, es una personalidad con una biografía increíble, un hombre que, bueno, ya que tanto habla la derecha y la ultraderecha de mérito, vaya si ha hecho méritos Lula, pero siempre con otros, siempre colectivamente. Pero más allá de su historia, más allá de lo que pinta en Brasil, que más adelante en el programa lo vamos a estar peloteando con Jorge, yo quería poner de manifiesto lo que significa para cada uno de nosotros, la dosis que a cada uno de nosotros nos toca de esto que ha pasado ayer, porque nos toca una parte. A cada uno que ha puesto en su perfil la imagen de Lula, o que ha ido a alguna marcha acompañando a los hermanos brasileños, bueno, y mucha gente que ha militado desde aquí para Brasil, para la campaña de Lula. Bueno, toda esa sinergia, toda esa energía, en algún punto se junta. Y quería pasarles, que lo vamos a escuchar ahora, el audio de un WhatsApp, que en realidad es privado, por supuesto que pedimos autorización, ¿no? Pero, y por supuesto que el contenido es compartible, porque si no, no lo haríamos. Pero a mí me parece que esta espontaneidad, esta emoción que transmite el mensaje que Fátima da Silva le hizo a Sonia Lesso. Sonia Lesso es la secretaria general de CETERA. Fátima da Silva es la vicepresidenta de la Internacional por la Educación para América Latina y es la presidenta de la principal central de educadores de Brasil. Anoche se ve que hubo un cruce de saludos por WhatsApp y Fátima le mandó a Sonia este mensaje que de alguna manera, y lo pasamos por eso, nos involucra a todos y hace sentir ese lazo vital que hay entre la Argentina y Brasil. Lo habrá ahora, por supuesto, con mucha más productividad para los pueblos que hasta ahora, pero nunca se cortó. Los brasileños y los
argentinos en estas épocas de adversidad hemos sabido tejer esos vínculos que ahora deberemos poner nuevamente de manifiesto. Vamos a escuchar lo que Fátima le decía a Sonia. Mira, la victoria de Lula no es de Lula, mas de todos nosotros que levantamos el afiche, primero Lula libre, después Lula esperanza, y de todos. Entonces es nuestra esperanza en cuanto a izquierda, y también para nosotros y nosotras decir así, mira, elegemos por tercera vez un presidente de la República que tiene menos escolaridad que nosotros en cuanto maestros, en cuanto profesores y en cuanto profesoras. 1 millón de votos es poco para Brasil, un país como este, mas también es al mundo para decir el siguiente: el fascismo acá tem 1 millón de personas que nos salva, y sabes que la parte de nordeste de Brasil que nos salva, no es esta parte. Entonces la noche de hoy es para decir así, mira, este mal que perdura desde 2016 con el golpe de Dilma, tem nuestra parte de derrotar. Cada vez que levantamos el afiche Lula libre, cada vez que nos vamos a Curitiba, cada vez que ustedes levar el interior de todas las provincias de Argentina, nosotros acá de Brasil, que levamos a Bruselas, al último congreso de la IE Mundial, que pautamos con la cuestión de la democracia, que demos la pauta en cuanto a América Latina y todo, ¿no? O sea, la victoria de hoy es mucha cosa que está dentro de nuestras emociones, dentro de nuestras luchas, dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras fees, dentro de todos que pasamos, de todos que vivimos. Entonces, con toda emoción, gracias a usted como secretaria general de CETERA, esta vitória tem todo del pueblo argentino, tem todo de CETERA, tem todo de CTA, tem todo de usted, de Hugo, de Eduardo, de tantos otros compañeros y compañeras de todo el pueblo de Argentina, de las madres de la Plaza de Mayo, que todo hicieron y todo, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? Redondito, hasta despidiéndose y nombrando a las madres de Plaza de Mayo, de las cuales esta es su radio. A mí me emocionó mucho cuando lo escuché, este mensaje, Sonia lo debe haber compartido con 4 o 5 personas, pero se viralizó. Y bueno, me pareció que era algo compartible porque transmite precisamente lo que les decía antes, ¿no? Que todas las militancias, que todas las micromilitancias, que los pequeños gestos, que las marchas, que los afiches, que los proyectorazos, que cada una de esas cosas, desde el principio, desde que la derrocaron a Dilma, y cuando lo procesaron a Lula, hemos vivido juntos con los brasileños esta larga pesadilla que empezó cuando las derechas se dieron un plan conjunto, este Cóndor 2, que no recurre a las Fuerzas Armadas, pero sí a los poderes judiciales y a los medios de comunicación y a fachadas de partidos políticos, ¿no? Hasta el momento Bolsonaro no se pronunció. Hoy fue a trabajar, pero ayer se fue a dormir, y hasta ahora no se ha pronunciado. El que sí tuiteó fue su hijo, Eduardo, el que estuvo hace poco acá como una estrella de la ultraderecha regional. Padre, con usted, lo que venga y venga. Un mensaje un poco críptico, por lo que se deduce que, bueno, hasta Biden lo reconoció a Lula, es decir, que se disipa el temor de ayer. Empieza el de mañana, pero se disipa el temor de ayer, que era que Bolsonaro no aceptara los resultados. ¿Ustedes se dan cuenta el nivel de desquicio en el que estamos viviendo? Tanto acá gobierna el oficialismo, es el frente de todos, estemos más de acuerdo, menos de acuerdo con el presidente, pero está en el gobierno una alianza, un frente que votamos. Cuando llegue el año que viene, cuando lleguen las elecciones, nadie se va a hacer el planteo de la posibilidad de un fraude. Nadie. Porque jugamos un deporte con reglas y respetamos las reglas.
Pero yo les decía, ¿ustedes se dan cuenta el desquicio en el que estamos viviendo? Porque ¿cómo es posible, si Brasil fuese, en este momento todavía, en este momento que tiene presidente electo, pero todavía, si fuese realmente una democracia, no hubiese habido todo el escozor que nos recorrió todo el día sobre si Bolsonaro, porque hasta, bueno, la prensa de Brasil e internacional era la gran pregunta, ¿lo aceptará Bolsonaro? ¿De qué estamos hablando? Sí, por supuesto que la amenaza era real, porque él mismo había querido suspender la segunda vuelta, él mismo había mandado por la tarde a la policía a detener vehículos en el nordeste, y después el Tribunal Electoral decomandó eso, ¿no? Pero estamos hablando de anomalías que pasan por democracia si no lo son. Si Brasil con Bolsonaro fuese una verdadera democracia a secas, no una verdadera democracia, una democracia a secas, donde las reglas valen para todos, no hubiese existido esa zozobra, ni porque después la preocupación era, bueno, por tan poco lo admitirá Bolsonaro, y uno lentamente se va deslizando hacia la zona de confort de ellos, que es la pesadilla nuestra. No hay que dejarle zona de confort, porque ¿por qué somos nosotros los que tenemos que vivir en una pesadilla? Y lo que vimos en Brasil ayer, cuando se terminó la tensión, cuando, bueno, ya estaba el 98% y 98 y pico de votos escrutados, fue que se liberó, como les decía, una tensión, y pudimos ver lo mismo, exactamente lo mismo, que sentimos muchos y muchas en la Argentina, que más allá de querer otras políticas, más allá de querer otro rumbo, más allá de no estar en absoluto de acuerdo con los postulados delirantes que propone la ultraderecha, y cuando digo ultraderecha me refiero a Juntos por el Cambio, más allá de eso, de lo que estamos verdaderamente hartos es de este modo de vivir, es del odio, porque también en Brasil pudimos ver ese espejo que necesitamos ver, no es odio cruzado. Los bolsonaristas, la mitad estaba rezando. Y ahora, bueno, ¿cuál es el temor? Ahora que Bolsonaro no puede desconocer el resultado. Es el mismo temor, o mejor dicho, el temor de que pase lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando se fue del gobierno el inspirador de la ultraderecha de este tipo, que es Trump. Y entraron al Capitolio y quisieron violar a legisladoras, hicieron destrozos, y por eso hay un juicio del que ningún medio habla. No, ustedes escucharon hablar de ese juicio donde van a declarar los neonazis. No, está todo blindado, pero existe ese juicio. Y Bolsonaro también tiene paraestatales. Bolsonaro también tiene una especie de ejército privado. Y bueno, el temor está puesto en qué va a hacer esa gente ahora. Es necesario que haya una reacción civilizada ante la barbarie, porque los términos se dieron vuelta. En toda nuestra región la civilización está del lado de los pueblos y la barbarie está del lado de las élites. En toda nuestra región se vive este mismo intercambio de sentidos en relación a conceptos que, bueno, en este caso son sargentinos, pero se han vivido dilemas de civilización o barbarie en todos nuestros países, y la realidad nos indica hoy que la educación, que la vida, que la civilización. ¿Qué es la civilización? La civilización es que muchas personas se pongan de acuerdo en cuáles son las reglas bajo las cuales van a vivir. Eso está del lado de los pueblos. La barbarie, que es la ruptura de todos los contratos, que es no saber a qué uno debe atenerse porque el otro es impredecible y porque no hay reglas claras, está del lado de las élites.
de las élites, de los muy ricos, de los medios de comunicación concentrados, de las ultraderechas que juegan a ser rebeldes cuando son una pieza de adaptación al statu quo de siempre, de siempre. Así que, bueno, eso lo iremos viendo cuando vaya pasando, porque hay que ir acompañando la historia, no adelantarse, porque si nos adelantamos mucho, por ahí uno se paraliza. Y hay que dejar que de a poco vuelva lo que vimos que no desapareció. Nos creímos, yo por lo menos, estaba... hacía mucho, me sorprendió cuando vi ayer la alegría brasileña, que es con lo que hemos convivido toda nuestra vida, y por unos años eso se cortó, se secó. Aparecía desde Brasil otra cosa, las armas, la violencia, el nivel de guaranquería de Bolsonaro y de todos sus adeptos, esa cosa marcial, esa cosa ignorante, ese pensamiento mágico perverso. Así que bueno, Lula ha vuelto a la centralidad brasileña, y todos pensamos aquí, ojalá no sea el único en volver del lofer.